Hola a todos y bienvenidos una vez más a Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco y estoy feliz de que nos acompañen en este viaje para entender a fondo lo que comemos. Ya hemos explorado en capítulos anteriores los alimentos funcionales, los alimentos fermentados y la enorme complejidad de los ultraprocesados. Pero el día de hoy nuestro foco se va a posar en un ingrediente que nos acompaña desde que tenemos memoria, un sabor que nos encanta y nos recuerda a fiestas y postres, el azúcar. Pero, ¿conocemos realmente el azúcar más allá de su dulzura? ¿Sabemos que hay diferentes tipos y cómo afectan a nuestro cuerpo? Hoy vamos a desenmascarar al azúcar para entender qué hace en nuestro organismo, por qué es importante no abusar de él y cómo podemos disfrutar del dulzor de la vida de formas más inteligentes. Cuando hablamos de azúcar, muchos pensamos solo en el azúcar de mesa que le ponemos al café. Pero el mundo del azúcar es mucho más amplio y complejo, y es crucial poder diferenciar entre los diferentes tipos de azúcares que existen en los alimentos. El primero de ellos es el azúcar que se encuentra de forma natural en los alimentos, que son estos azúcares que vamos a encontrar en los alimentos enteros o en los alimentos de forma natural. Pensemos en la fructosa, que puede estar contenida en diferentes frutas como una manzana, o la lactosa que se encuentra en la leche. La clave aquí es que estos azúcares vienen acompañados o vienen en forma de un paquete que tiene muchas más bondades que solo el azúcar. Dentro de ellos está, dentro de ese paquete del que hablábamos, se encuentra la fibra, vitaminas, minerales y agua. La fibra, por ejemplo, que ya la hemos mencionado en capítulos anteriores, funciona como una especie de freno natural que hace que el azúcar se absorba despacio en tu cuerpo y esto evita que se generen picos grandes de glucosa en la sangre. Todo esto por consumir una matriz compleja que contiene, además del azúcar natural, estas otras moléculas que nos dan un beneficio. Y por otro lado, tenemos a los azúcares añadidos. Y aquí es donde está el verdadero desafío. Son azúcares que se le agregan a los alimentos y a las bebidas durante su fabricación, o los que encontramos en la miel, los jarabes o los jugos de frutas concentrados. Esta puede ser sacarosa, que es el azúcar de mesa que todos conocemos, pero también puede ser jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de agave, miel, incluso concentrados de jugos de frutas, dextrosa, maltosa, entre muchos otros nombres. Y es aquí donde empezamos a ponernos un tanto serios con esto. ¿Dónde se esconden en los alimentos estos azúcares añadidos? Pues están en muchísimos productos. Dicho sea de paso, muchos de ellos ya los mencionamos en el capítulo anterior cuando hablamos de los alimentos ultraprocesados. Pero para recapitular y recordar un poquito acerca de esto, como les decía, los vamos a encontrar en un montón de productos alimenticios que se venden actualmente. Y van a ir desde lo lógico, lo más obvio que son los dulces, también los refrescos y otras bebidas azucaradas, y los postres en general. Pero no solo en ellos, sorprendentemente los podemos encontrar esos azúcares añadidos en muchísimos otros alimentos que probablemente ustedes ni siquiera han identificado como alimentos a los cuales se les añaden azúcares. Uno de ellos, y uno de los principales, debo decirlo, son algunas salsas, específicamente la salsa catsup o ketchup, como le mencionan ustedes, o como le llamen. Es una fuente importante de azúcares añadidos. Si ustedes leen la etiqueta de la catsup, seguramente verán que tiene mucho azúcar. También muchos aderezos para ensaladas o salsas de tomate son alimentos a los cuales se les añaden azúcares. Otro alimento interesante al que se le añaden azúcares también son los panes, específicamente todos los panes de molde o panes para hamburguesa, entre otros, tienen azúcares añadidos. Los cereales de desayuno, incluso los que parecen saludables, normalmente tienen azúcares añadidos. Muchos yogures, especialmente los de sabores o con frutas añadidas, también en su formulación tienen azúcares añadidos. Bebidas, dicho sea de paso como lo mencionamos, pero también algunos jugos envasados y bebidas deportivas son fuente de azúcares añadidos. Y podemos hablar de muchos otros ejemplos que también ya habíamos mencionado cuando hablamos de alimentos ultraprocesados. De hecho, el azúcar añadido es uno de los ingredientes típicamente asociados con este tipo de alimentos, los ultraprocesados. Pero aquí la clave está en detectarlos. ¿Y cómo los vamos a detectar? Pues no hay otra manera más que leer las etiquetas. Si vemos muchos nombres que terminan en osa o en jarabe de, ahí hay azúcar añadido. Eso es clave.
¿vale? Algo importante destacar es que durante muchísimo tiempo la grasa fue la villana de la película cuando hablábamos de la nutrición. Y esto era muy claro, ¿no? Siempre se asoció el alto consumo de grasas con algo muy negativo para la salud y específicamente asociado a la mala nutrición o a la nutrición exagerada o deficiente. Pero resulta que la ciencia más recientemente ha puesto mucho interés en los azúcares añadidos y este se ha convertido en el centro de atención y uno de los principales contribuyentes a muchos problemas de salud modernos. Pero ¿por qué ocurre esto? Vamos a ver algunos mecanismos clave que muchos estudios científicos han identificado y que han asociado con el alto consumo de azúcares añadidos en los alimentos. Primero lo primero, una de las cosas que se ha visto mayormente es que estos azúcares añadidos te hacen comer más y por ende ganar más peso. El azúcar añadido, sobre todo en bebidas, nos aporta muchas calorías, pero no nos llena. Esto lo hemos mencionado también en capítulos anteriores. Imagina que tu cuerpo no registra bien estas calorías líquidas. Esto nos lleva a comer más sin darnos cuenta, lo que resulta en un exceso de calorías. Además, el azúcar, especialmente la fructosa, que es un tipo de azúcar presente como forma de azúcares añadidos, es procesada principalmente por el hígado. Si consumes mucha fructosa, tu hígado puede empezar a convertirla en grasa. Esto es algo bien interesante que ojalá que esto se les quede muy grabado. Toda esta fructosa que estamos consumiendo en exceso como parte de estos azúcares añadidos llega al hígado y ahí se convierte en grasa, la cual se va a acumular tanto en el hígado como en otras partes del cuerpo, aumentando el riesgo de obesidad y de acumulación de grasa dañina en el abdomen. Fíjense bien qué tanto daño nos puede hacer solo consumir un exceso de azúcar. Otra área donde se ha visto un importante efecto del consumo elevado de azúcares añadidos es precisamente en el aumento de riesgo de diabetes tipo 2. Cuando comes o bebes mucho azúcar añadido, este llega muy rápido a tu sangre, causando un pico de glucosa. Para bajarlo, tu páncreas libera mucha insulina. Si esto pasa una y otra vez, tu cuerpo puede volverse sordo a la insulina, por decirlo de alguna manera, que es un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Con el tiempo, el páncreas se agota y esto puede llevar al desarrollo de diabetes tipo 2. Algo muy importante y es una de las principales enfermedades en la actualidad de nuestro país. Otra cosa muy importante con la que se ha asociado el elevado consumo de azúcares añadidos es precisamente con afectaciones al corazón y las arterias. Contrario a lo que se creía, el consumo excesivo de azúcar añadido se ha vinculado con un mayor riesgo de enfermedades del corazón. Puede causar que aumente tus triglicéridos, como ya lo mencionamos, muchos azúcares se van a convertir en grasas en el hígado y esto puede aumentar los triglicéridos en sangre y bajar tu colesterol bueno, el HDL. Y además de esto, puede provocar un aumento en la presión arterial. Además, el azúcar en exceso puede provocar inflamación en tu cuerpo, lo que daña las arterias y es un factor de riesgo para problemas cardiovasculares. Otro efecto negativo asociado con el alto consumo de azúcares añadidos es precisamente lo relacionado con enfermedades del hígado, específicamente el hígado graso no alcohólico. Como mencionamos, la fructosa se procesa mucho en el hígado. Consumir grandes cantidades de fructosa añadida, como la que está contenida en el jarabe de maíz de alta fructosa, que es uno de los principales ingredientes de muchas bebidas azucaradas, puede sobrecargar este órgano, al hígado, llevando a que acumule grasa y esta condición es conocida como hígado graso no alcohólico y puede avanzar a problemas hepáticos mucho más graves si no se atiende. Esto puede generar problemas bastante serios. Otra cosa que está completamente de moda en el mundo de la investigación en ciencias de alimentos es precisamente los desequilibrios que puede causar el exceso del consumo de azúcares añadidos en la microbiota. Básicamente la ciencia nos muestra que un alto consumo de azúcares simples puede alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, es decir, que las bacterias que viven en nuestro intestino pueden verse afectadas directamente por este elevado consumo. Esto podría favorecer el crecimiento de bacterias menos beneficiosas y reducir la diversidad de las bacterias llamadas buenas. Este desequilibrio, o también denominado disbiosis, puede afectar tu digestión, tu sistema inmunológico y hasta tu estado de ánimo, ya que hay una conexión importante entre el intestino y el cerebro. Esto se está estudiando bastante en la actualidad. Por otro lado, y esto es bastante sabido también,
que los azúcares añadidos son uno de los alimentos favoritos de las bacterias de tu boca. Esto produce ácidos que dañan el esmalte dental y esto puede causar caries y repercutir directamente en la salud de tus dientes. Y a nivel de energía, esos picos y caídas rápidas de azúcar en la sangre pueden provocar que te sientas con mucha energía por un rato y luego te dé un bajón tremendo, dejándote irritable, cansado o con poca concentración. Creo que son muchísimos impactos que puede tener el simple hecho de consumir una bebida insignificante que puede parecer por tener un poquito de azúcar añadido, ¿cierto? La evidencia científica nos dice que debemos ser conscientes del rol del azúcar añadido. No se trata de prohibirlo por completo, como lo he venido mencionando en los capítulos anteriores. La idea no es satanizar alimentos ni prohibir el consumo de alimentos, sino que utilicemos la evidencia científica para tomar decisiones más informadas. Lo ideal sería que seamos más inteligentes al gestionar qué y cuánto azúcar añadido consumimos y de alguna manera también reeducar a nuestro paladar. Aquí les voy a mencionar algunas estrategias prácticas que tienen un fundamento científico que creo que todos podemos poner en práctica en nuestro día a día para ir reduciendo el consumo de este tipo de alimentos con azúcares añadidos. El primero de ellos, y creo que esto se seguirá repitiendo a lo largo de nuestros capítulos, es dominar la lectura de las etiquetas. Esta es una habilidad esencial. Debemos buscar la sección que diga azúcares añadidos en la tabla nutricional. Hay algunos países donde sí se especifica como tal. En la lista de ingredientes tenemos que identificar los múltiples nombres de azúcares. Si el azúcar aparece entre los primeros ingredientes, básicamente nos está indicando que es el principal componente del alimento y su contenido va a ser muy, muy elevado. Quizá es momento de detener el consumo de ese alimento en particular. Otra cosa importante es que debemos priorizar el consumo de alimentos enteros y sobre todo de frutas completas. Es la mejor fuente de dulzor natural. Las frutas por sí mismas, de manera natural, contienen azúcares, pero como lo mencioné, al ser un azúcar natural, va a contener otros compuestos que nos van a ayudar a que ese azúcar no se absorba de la misma manera que el azúcar añadido y no sea tan perjudicial. Principalmente la fibra, de eso se va a encargar, de ralentizar la absorción de estos azúcares, en particular en las frutas de la fructosa, lo que va a hacer que sea mucho más saludable que esos jugos de frutas que venden ya envasados, que pues prácticamente les quitan la fibra, ¿no? Y lo que te están dando solo son agua con azúcares. Por otro lado, otra de las estrategias que creo que sería interesante es precisamente cocinar más en casa. Ya lo hemos mencionado también en capítulos anteriores, pero es la única manera de controlar lo que estamos añadiéndole a los alimentos o a las preparaciones. Al preparar tus propias comidas y postres, pues tienes el control total de cuánto azúcar le añades. Puedes experimentar reduciendo la cantidad en las recetas o usando algunas especias que aporten dulzor natural, como es el caso de la canela o la vainilla, y esto pues reduciría la cantidad de azúcar añadido que tú colocas en tus preparaciones caseras, ¿no? Y eso es muy muy importante. Otra cosa que me parece una estrategia bastante interesante y que creo que es algo que debemos de tratar de poner en práctica todos nosotros, es reeducar al paladar. Nuestro paladar es increíblemente adaptable. Si reduces gradualmente el azúcar añadido, tus papilas gustativas se volverán más sensibles y empezarás a disfrutar los sabores naturales de los alimentos que antes te parecían un tanto insípidos. Vaya, disminuyes el umbral de detección de los azúcares o del dulzor. Por lo tanto, vas a necesitar menos cantidad de azúcar para disfrutar la dulzura de un alimento. Otra cosa que es muy importante y sobre todo en la actualidad con tantas bebidas que existen en el mercado es que llevemos a cabo una hidratación consciente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que vayamos reduciendo de alguna manera las bebidas azucaradas. Esta es una de las mayores fuentes de azúcar añadido. Lo ideal sería optar por agua simple o consumir infusiones sin azúcar o, ¿por qué no?, algunas aguas de frutas naturales. Esto considerando sin añadirles ningún tipo de azúcar extra, ¿no? Solo utilizar el azúcar propia que tiene la fruta. Este pequeño cambio puede tener un impacto enorme cuando hablamos a largo plazo, sobre todo en los hábitos alimenticios de nosotros, ¿no? Otra cosa importante e interesante es la introducción del uso estratégico de algunos edulcorantes no calóricos.
Los edulcorantes como la stevia o el eritritol pueden ser herramientas útiles para reducir calorías y evitar picos de glucosa. Sin embargo, aquí hay que poner un paréntesis, hay que usarlos con moderación y no como una excusa para comer más productos dulces. Su impacto a largo plazo en la microbiota y el apetito sigue por ahí investigándose, y de hecho en capítulos posteriores que ya tenemos planeados hablaremos específicamente de los edulcorantes y de algunos otros aditivos alimentarios que se utilizan en la industria de la generación de alimentos, sobre todo los ultraprocesados. ¿De acuerdo? Es importante entender que la evolución de nuestra alimentación nos ha llevado a un punto donde la facilidad de acceso al azúcar añadido contrasta con sus complejas implicaciones para la salud que hemos mencionado. Pero armados con conocimiento, creo yo que podemos tomar decisiones dietéticas que nos empoderen y sean mucho mejores para nuestra salud. Así que ahí lo tienen, amigos. El azúcar, aunque es delicioso, eso no lo vamos a discutir, es un componente de nuestra dieta que demanda atención y conciencia basada en la ciencia. Entender sus formas, sus mecanismos de acción en el cuerpo y cómo se oculta en los alimentos es el primer paso para retomar el control de nuestra salud. No se trata de eliminarlo por completo, esto quiero que quede muy claro, sino de que hagamos una elección informada, de priorizar las fuentes naturales de dulzor y de limitar los azúcares añadidos para proteger nuestro bienestar metabólico a largo plazo. Espero que este episodio les haya proporcionado herramientas y conocimientos muy valiosos para navegar este dulce mundo del azúcar. Agradezco sinceramente su compañía en este viaje de Alimentos en Evolución. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, en nuestro Facebook nos pueden encontrar como Alimentos en Evolución. También seguirnos por ahí en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube. Y no olviden por ahí también dejarnos sus comentarios, sus opiniones y qué estrategias de reducción de azúcar han encontrado más efectivas cada uno de ustedes en sus casas. O tienen algún tip basado en sus experiencias que quieran compartir, me encantaría leerlos. Les espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima.